ciudad de Guatemala se avecina una auténtica crisis en el transporte urbano. Yo digo que se avecina porque estoy hablando del colapso del sistema que en este momento conocemos como el transurbano. La crisis en realidad ya la viven cada día miles y miles de vecinos que deben transportarse en muchas ocasiones por precios mucho más altos que la tarifa que está autorizada por la Municipalidad de Guatemala y que deben abordar pequeñas unidades que les transportan ante la ausencia de los buses del transurbano, uno de los negocios públicos más cuestionados y más criticados de la historia reciente del país. Ahí lo tiene usted en pantalla. Hemos invitado el día de hoy a Luis Gómez, quien es un empresario del transporte, anteriormente fue un dirigente del transporte urbano y es una de las personas que protagonizó la instalación del transurbano en nuestro país, el sistema del transurbano, e invitamos también a Edgar Guerra, quien es defensor del pasajero del transporte público en la oficina del Procurador de Derechos Humanos. A los dos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Comencemos con Edgar. La situación ha estallado por focos en la ciudad, ¿no? Es decir, el más reciente fue en la zona 21, en donde hubo necesidad de que la municipalidad pusiera unidades del transurbano a resolver la falta de buses en esa área. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? De Transmetro, sí. De Transmetro, ¿verdad? Sí. Lo que ocurre es que hay varias, digamos, denuncias de pilotos de transporte de ese servicio de transurbano que se muestran inconformes, en donde la principal queja era que no les habían pagado unos días de salario. Ese fue el detonante, creo. Ellos habían también expresado que hay una situación que se ha tornado incontrolable en el tema de acoso sexual en contra de algunas trabajadoras que ellos tienen ahí. Ese fue el segundo punto. El tercero fue el despido, de acuerdo a lo que ellos plantean, injustificado de dirigentes sindicales del eje norte de Transurbano, en donde ellos están luchando por la colocación o reinstalación de los mismos. Ya hablan de una cuestión de juzgados en donde le ordenan a Transurbano la colocación o la reinstalación de estos pilotos que son dirigentes del sindicato. Esas son presuntas violaciones a derechos humanos y derechos sindicales que hay que investigar para saber realmente qué es lo que está ocurriendo ahí. Lo cierto que hoy por hoy, a partir del día viernes recién pasado, o de la semana pasada, hubo una crisis, que hubo una paralización del sistema de la eje sur de Transurbano y que generó, obviamente, que no hubiera servicio. Eso generó también inconformidad en los decenas de miles de usuarios que utilizan el servicio. El día sábado también hubo paralización. Se logró llegar a un entendido con ellos en una reunión en el Ministerio de Trabajo, en donde al momento de recibir ellos el pago, pues pondrían esa actitud o esa acción y volverían a prestar el servicio, lo cual ocurrió el día domingo. Ahora, pero en el caso de las unidades del transporte, también se ha dicho que muchos empresarios están retirando no solamente unidades de transurbano, aparte de los problemas laborales que hay, sino también están retirando unidades de los autobuses rojos. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo primero les agradezco mucho la invitación. Creo que hace rato ya que no me invitaban y pues nosotros siempre estamos anuentes a pues tratar estos temas tan importantes. El transporte urbano tiene una crisis. Yo quiero explicar realmente que se habla mucho de transurbano, pero es que transurbano es solamente un 15% de todo lo que significa la ciudad capital. Un 15% que le ha costado onerosamente a la sociedad guatemalteca. ¿Cuánto le costó a la sociedad transurbano? Yo creo que lo que le costó tal vez en el tema de una u otra manera fue el tema del prepago, que es lo cuestionado. 35 millones de dólares. Con la inversión que los empresarios privados hicieron de 60 millones de dólares, de alguna manera, aunque sea obteniendo créditos y poniendo nuestros nombres a correr, que ahora por supuesto estamos demandados porque no hemos podido pagar ni una sola letra de capital de las empresas fabricantes que nos dieron los créditos. Están a punto que les embarguen. Estamos demandados y estamos legalmente a punto que ya... les embarguen y es muy probable que les quiten las propiedades, las unidades de los brasileños. Totalmente. Y que terminen entregándoselas a la Municipalidad de Guatemala. Yo no sé si a la Municipalidad de Guatemala, pero lo que sí es cierto es que ya estamos en un litigio, lo hemos dicho claramente, pero también hay inversiones en el otro sistema, que es lo que me preguntaba el licenciado Berganza. Nosotros, la totalidad del sistema de transporte urbano es como de 3.200 unidades, datos aproximados, más o menos. Y resulta que de estas ya hay más de 1.000 unidades paralizadas por falta de recursos. Pero estas unidades rojas tienen un dueño. Nosotros somos 1.326 dueños de unidades y de estos 1.326 cada quien funciona como una empresa.
Y estos, después de 28 meses ya de atraso en el pago del subsidio, que casi va redondando los 1.000 millones de quetzales según lo que a nosotros el Estado nos daba, entonces nosotros no hemos pagado unidades, no hemos pagado el diésel. Solo Transurbano tiene una deuda acumulada de más de 14 millones de quetzales de combustible. 1.000 millones de deuda acumulada. ¿Cuánto dinero han recibido en el subsidio al transporte antes de que se empezara a acumular esta deuda? Es difícil restablecerlo porque el subsidio al transporte tiene 45 años. Pero en los tiempos Pero en los recientes. tiempos recientes. Desde el gobierno de la UNE para acá. Digamos que pueden ser 245 millones por año, solo para hacer una equivalencia de lo que puede ser. Y más o menos conforme el combustible fue subiendo, porque a Eso nosotros... puede ser 1.400 millones de quetzales en los nosotros, últimos 6 años. La tarifa de transporte está desde hace 20 años. La última tarifa de transporte se aprobó hace 20 años cuando el combustible estaba a 6 quetzales. Ahora, pero mire, señor Gómez, tampoco es que el subsidio les afecte mucho, porque la mayoría de los empresarios lo que hacen es que alquilan las camionetas. Mire, nosotros tenemos un caso reciente de lo que usted está diciendo. Nosotros estamos enterados que hay un grupo de más o menos 70 unidades que están alquiladas las camionetas y que lo que hacen es cobrarle para alquilar la línea. Pero no son casos directos de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. Son casos de otras cosas por ahí. Pero sin embargo sí existen. Es como por ejemplo el efecto que ha creado la violencia en el costo de operación diario, que es hablando de todo un poco, pero la violencia a nosotros nos tiene de rodillas. Se pagan cantidades millonarias cada año de los mismos costos. Luis, pero a usted se le señala de ser un hombre que ha acumulado fortuna gracias al subsidio, precisamente. subsidio del transporte urbano. Lo que pasa es que y cuando se dice uno... también que usted ha financiado buena parte de la campaña electoral del partido líder gracias a la acumulación de ese capital. Mire, yo creo que de todas las cosas que se dicen habría que demostrarlo, porque yo, el partido líder, lo único que conozco es a sus dirigentes porque soy amigo personal de ellos desde que éramos niños. La semana pasada estaba fotografiado junto a Manuel Valdizón Así es. saliendo de una tienda donde se venden relojes Rolex. Así es. Él fue a comprar su pulsera. Aprovecho para aclarar lo que una pulsera es lo que fue a buscar ahí. Y la otra foto que tiene son sus lociones. Pero de pura casualidad nos juntamos y nos pusimos a platicar. Y a mí no me... ¿Con cuánto financió usted la campaña electoral Yo de no líder? financié, no tengo la capacidad ¿Y sus económica de empresas? financiar. Ni tampoco mis empresas. A toda prueba. Y lo pueden investigar donde quiera. Yo he oído muchos Y comentarios de del eso. transporte, del subsidio al transporte. No tiene nada que ver el subsidio al transporte. El transporte se le entrega a los transportistas. Nosotros no podemos. Fíjese que nosotros estamos auditados por la Contraloría. Nosotros entregamos los cheques de manera no negociable a cada uno de los dueños. ¿Es confiable esa auditoría, Edgar? Edgar. ¿Hay razones realmente para pensar que el subsidio al transporte se ha entregado de manera correcta a los transportistas? Primero voy a hablar de un tema que creo que quedó un poquito escueto, corto. De la misma Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, aquí se habla de lo que han recibido del año 2011 al 2015, eso es de ustedes, 1.133 millones de quetzales en menos de 5 años. Y en cuanto al tema de la fiscalización, que es un tema que queda debiendo la Contraloría General de Cuentas, no solamente en esta administración, de varias administraciones atrás, en donde creo que ha hecho una labor insuficiente e insatisfactoria para la población guatemalteca. Y ese caso, como lo Usted platicábamos... dice insuficiente, pero se ha dicho que ni siquiera la hace. Correcto. En el momento también de Nora Segura, creo que fue el peor momento en el cual se hicieron auditorías gubernamentales, digamos, insatisfactorias. También Carlos Mencos, el actual Contralor General de Cuentas, ha hecho insuficiente su labor desde el punto de vista de la sociedad, y lo enfoco como la institución del Procurador de los Derechos Humanos, que tiene como el cargo de conciencia de decir lo que realmente está pasando. ¿Y usted cómo califica el uso que se le ha dado a esos 1.115 millones de quetzales en 5 años? ¿Usted cree que ha sido un uso razonable para el pasajero del transporte urbano guatemalteco? No, y ahí voy a sacar un pronunciamiento del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge León Duque, en donde habla de que el modelo de subsidio o de la entrega del subsidio es cuestionable y falto de transparencia, en cuanto que genera zozobra permanente por las constantes amenazas de los transportistas acerca de paralizar ese servicio, de no hacerse efectivos los pagos. O sea, palabra del procurador, en donde también insta a instituciones como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a realizar una mejor fiscalización, una mejor administración del subsidio, toda vez que ellos discrecionalmente en algún momento de la historia, y usted lo sabe, Luis Gómez, decidieron dividir el subsidio de los 35 millones de quetzales en 21 millones de quetzales al tema de la compensación de la variación de los precios de combustibles,
8 millones para la contratación de seguridad particular o privada, que no ha dado los resultados que esperaba ni el gobierno ni la población guatemalteca, y 6 millones que van dirigidos directamente a Transurbano. ¿Y por qué el Estado no ha auditado esa entrega del subsidio? Esa es la gran pregunta. Ahí es donde debería, como bien platicábamos antes en antesala, ya que el que tiene las manos limpias no necesita de agua ni jabón. Luis Gómez dice que sí lo han auditado. Fíjese que nosotros tenemos una delegación de la auditoría permanente. De la Contraloría. Perdón, de la Contraloría permanente en el edificio, les tenemos hasta una oficina. Yo creo que al final de cuentas la auditoría que no se da es hacia el trabajo de las unidades, pero nosotros no somos una entidad para fiscalizar hay otras instituciones, pero déjeme decirle que aparte de esta todo tipo de crítica que nosotros recibimos por el subsidio, dentro de hace como 3 años para acá venimos diciendo, ya no queremos el subsidio, que se lo entreguen al usuario, que se lo entreguen al que sea, que nos dejen trabajar como empresarios privados que Pero somos. trabajar como empresarios privados que son, significa cobrar una tarifa Cobrar comercial. una tarifa ¿Cuánto comercial. quiere usted cobrar? Nosotros tenemos un estudio de hace más o menos unos 6 meses en el que la tarifa era de 5.23, lo cual ha variado ¿Con los porque el precios actuales combustible, del combustible? a eso iba, que los precios del combustible han bajado y ahora andamos por 3.83, más o menos 3.90. Entonces, nosotros sabemos que después de 20 años de tener los buses rojos, que preguntaba el licenciado Berganza, tienen más de 25 a 30 años de operación. Y el sueño del transportista era cambiar esto por buses nuevos. Y ahora lo que nos metimos fue una gran deuda. Luis, ¿por qué si durante 28 meses, me ha dicho usted hace unos minutos, no les han entregado apropiadamente el subsidio, han podido seguir operando cobrando la tarifa actual? Es que ahí es donde viene el problema, Juan Luis, cuando tenemos más de 1.000 unidades paralizadas, que era también una pregunta. Nosotros no solo es Transurbano, Transurbano solo es la punta del iceberg, pero esto va a colapsar porque las unidades todos los días son menos en circulación. Ya el empresario no tiene la capacidad para sacar a trabajar sus unidades. ¿No Hay están unidades ustedes los tiradas por empresarios motor. vinculados a esas flotillas de pequeños vehículos que pasan recogiendo a los pasajeros ante la ausencia de buses grandes como Porque los de me decían que Transurbano? la zona Eso es 21... la economía informal. Y les cobran Sí. así, pero ustedes no están vinculados, no esos- animan ustedes esa economía informal y no es propiedad de ustedes Eso se también, prolifera. esa que cobra entre 5 y 15 quetzales a los Es pasajeros. como los taxis. Nosotros le alegamos todo el tiempo a la Municipalidad de Guatemala ese tipo de cosas porque le decimos, ¿por qué a esos buses que son ilegales les permite cobrar 5, 10 y 15 quetzales y al transporte que es legalmente autorizado no le permiten una Ahora, tarifa? pero el gran problema también es que cada vez que ustedes tienen algún tipo de problema, amenazan con un paro. No, nosotros no estamos amenazando ahora con un paro. Nosotros fíjese que hubo mucha conciencia de parte de la gente porque los 6 meses que se daban en el año 2012, 13, 14 y se pagó la mitad del año. Entonces lo iban dando poco a poco y al final con los 6 meses, con los alicientes que venían, pues se podía seguir operando. En el año 2015 solo entregaron un mes, el mes de enero, y ahorita ya tenemos ya sobre el mes 11. 10 meses de atraso. Entonces, pero hubo una asamblea general, yo recuerdo en el mes de mayo, junio, donde ya empezaban los problemas y como siempre nos malinterpretan porque terminamos siendo el chompipe de la fiesta, como pasó en las elecciones que decían que no salíamos a operar o que no estábamos operando. Nosotros acordamos seguir negociando con el gobierno porque para este año el Estado había aprobado 400 millones de quetzales en un rubro de 2.000 millones que estaban no sé dónde del presupuesto. Pero teníamos la esperanza, nos reuníamos con el presidente para exigirle que nos dieran el espacio presupuestario. Hay hasta un renglón en... ¿Con quién negocian ustedes? ¿Con el ministro Sinibaldi? No, con la mayoría de veces con el viceministro de Transporte que era Guillermo Sosa. Ajá. Él era el que nos atendía a Y nosotros. negociaban también con el grupo de líder que desde la Comisión de Finanzas les colocaba los fondos. Fíjese que de eso sí nunca nosotros lo hicimos. Y yo creo que son cosas que son buen punto para aclarar porque nosotros nunca tuvimos relación con el Congreso de la República. Nosotros creemos... ¿Nunca cabildearon a favor de que les asignaran más fondos en el subsidio? Nosotros nunca hicimos eso. Y fíjese que hay algo... A pesar de su cercanísima relación con Manuel Valdizón, me dice usted que sí, nunca pero hicieron eso. es que lo que pasa es que esos favores salen caros. Y yo no soy el dueño Claro, del pero transporte urbano. le salen caros al ciudadano. Políticamente. Le salen Y caros, salen caros al contribuyente. políticamente, porque después usted se compromete. Y nosotros nunca tuvimos una relación de negocios con ellos. Siempre tuvimos una relación de amistad. Esa Y es lo que se carestía mantiene hasta la fecha. No es la que se está manifestando en este momento en que colapsa el subsidio y muy probablemente ustedes van a tener que entregar sus negocios en el corto plazo.
Nosotros cuando hicimos Transurbano, yo recuerdo una reunión en la que fuimos conscientes, con más de 66 personas que integran la Asamblea General, y dijimos que si esto fracasaba nos teníamos que salir del sistema. Y créame que es mejor ya no seguirse endeudando y salirse del sistema. No estamos amenazando con un paro. Los buses se están parando solos. La semana pasada no teníamos para pagar salarios. Lógicamente los pilotos necesitan de sus salarios. Se logró pagar con los pocos ingresos que se tenían. Pero al final de cuentas esto va a colapsar. Edgar, ¿cuál es el futuro? ¿Vamos Sí. hacia el colapso en el corto Futuro plazo? negro. O sea, yo lo veo no solamente por el tema del subsidio, como le mencionaba, que tiene sus aristas y cosas feas, digamos, horribles, sino también por la violencia que está imperante en el tema de transporte colectivo, tanto urbano. El urbano, menos en un día hubo 3 ataques, 3 rutas diferentes, con cauda de personas heridas e inclusive hasta fallecidos. ¿Hay alguna explicación para esos ataques? Eso es el tema de las extorsiones, que obviamente hay detrás gente muy poderosa. Que ¿Lo está, mismo piensa Luis, que son Sí. extorsiones? Totalmente. y esto está sumando todavía a una precipitación aún del tema del servicio de transporte, no solamente transurbano, sino también de los buses rojos, que también en algo estamos de acuerdo. Hay Ahora, pero autobuses también que hay un tema que ustedes no han abordado y es la responsabilidad dentro del gobierno. Es decir, yo hablaba esta semana, trataba de averiguar de quién era la responsabilidad de no haber pasado el subsidio. Y la pelota me la pasaban del Ministerio de Finanzas al Ministerio de Comunicaciones. Es decir, ¿por qué la Procuraduría no ha hecho algo por esclarecer la responsabilidad dentro del gobierno para que alguien asuma la responsabilidad de esto? En este caso le compete, y no es que esté lavándome las manos o a la institución, sino es el Ministerio Público. En dado caso, si no pudiera o no tuviera las capacidades, sería una labor de la CICIG que debería estar investigando ese tipo de situaciones anómalas presuntas, que para poder comprobarlo y determinar quién tiene la responsabilidad penal. Hay varios funcionarios de varios gobiernos que han estado pues metidos en este tema de las irregularidades del subsidio de transporte público. Luis Gómez, ¿ha sido llamado usted a alguna investigación por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad? No, pero estoy enterado. Estoy enterado. Que están pero realizando una investigación. Sí, pero las denuncias son de la misma gente, que son de nuestra misma gente, que son de los que formaron otra asociación y que lo que querían era llegar al mando de Transurbano. ¿El Entonces, Ministerio Público se ha acercado a ustedes? pues no hemos tenido definitivamente ninguna citación, pero nosotros estamos ahí para que nos investiguen. Si nadie es superior a la ley. Última pregunta, antes de terminar esta conversación. Señores, ¿en cuánto tiempo debemos esperar que cambie la situación del transporte? Yo voy a venir un colapso. ¿A qué plazo lo ve venir usted, Luis? Nosotros creemos que Antes de fin de más año. temprano que tarde, Antes de fin de antes año. de fin de año. Yo le iba a mencionar algo rapidito, perdone Juan Luis, y es que hubo mucha conciencia de la gente para respetar el tema de las elecciones. Nosotros, créame que antes de las elecciones habíamos puesto ya peticiones ante la Municipalidad de Guatemala, pero nunca hicimos nada porque también tenemos una responsabilidad con la población y con el país. Y hubiera sido muy irresponsable hacer un colapso del sistema de transporte porque provoca ingobernabilidad, otro montón de cosas en el tiempo de elecciones. Nosotros tenemos una asamblea el día de mañana. Pero el día de las elecciones circularon muy pocos buses. Es que es un día normal, es un día domingo. En los días domingo no circula toda la ¿No fue flota una porque- decisión del líder No, evitar que circularan buses? el líder no tiene nada para que que ver el con la voto Asociación de Empresas no de le Autobuses ¿no? Urbanos. El líder no tiene absolutamente nada que ver, ni ningún partido político. Nosotros somos independientes, tomamos nuestras propias decisiones y todo ese montón de chismes y cosas pues serían de hacerlos A comprobables. pesar de su pero cercanía le quería notoria decir, con el señor Valdizón. él es mi amigo y yo a mis amigos no los niego. Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Lo que le decía es que mañana hay una asamblea general en la que el transporte decide cuándo deja de prestar el servicio, porque ya no puede más por falta de recursos. Entonces estamos agotando las vías legales, mandamos nuestra petición al Congreso, tenemos que presentar amparos y si no, pues ya no podemos trabajar, pues que intervengan el transporte y que lo saquen a Edgar trabajar. Guerra, ¿vamos a tener entonces colapso del transporte antes que presupuesto Futuro aprobado? próximo inmediato sería la intervención de transporte, con una situación crítica para los 2.200.000 usuarios. ¿Quién debería intervenir, la municipalidad o el Ministerio de Comunicaciones o la Procuraduría General de la Nación, La municipalidad. la municipalidad? Ahí debería de darse una situación, de repente, y hasta integrar una comisión que intervenga, mixta. Y esa sería Pero la la municipalidad solución del más, ministerio. más saludable. Impensable pero que el que les alcalde quede- acepte una Pero Juan comisión Luis, mixta. que les quede también claro la intervención del año 2000, cuando fue un fracaso y fue el acabose de los buses rojos, los tomates. ¿Qué alcalde estaba a cargo? Luis García Galón. Luis García Galón. Entonces, señores, que gracias. lo hagan. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45, a los dos. Y le damos ahora paso a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta de la gran cantidad de mensajes que esta conversación ha suscitado en redes sociales.
Gracias, Juan Luis. Revisamos los mensajes. Nos dice Mario, los carros cobran 5 quetzales, pagan extorsión, mientras el transurbano tiene seguridad y nadie los molesta. El control de los buses los tienen los mareros, la mayoría de los choferos y brochas son mareros. Mario nos plantea, este señor dice que los dejen trabajar libres y que no les den subsidio, entonces que entren otras empresas a competir. Oscar, si la Contraloría no es eficiente, de nada sirve una auditoría continua en transurbano. El doctor Hernández, la mafia del transporte es nefasta y el subsidio solo mejoró el estatus económico de empresarios y el usuario en zozobra. Y Edgar nos plantea, la culpa es del legislativo y el presidente aún endeudando el país y se han robado este dinero y es un ciclo de cada gobierno. Y por último, el licenciado Juan Carlos Luna nos dice, si el negocio es tan malo que lo dejen, nadie hace una empresa para perder, es ridículo y nadie lo cree. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Al regresar entramos directamente en nuestro tema de discusión. Hoy hablamos de bono CC, el licenciado Cristian Manolo Castillo y el licenciado Carlos Bianchi en el análisis. Quédese con nosotros en Noticiero de Canal Antigua.